rápido. Vamos a recordar lo que vimos el jueves anterior, no, sino el anterior. ¿Se acuerdan qué era? Son las tres obras, los tres actos que Jesucristo realizó por nosotros en la cruz. Después de esto, después de estas acciones que hace Jesús, es que después viene el trabajo que se produce en nosotros, la justificación, la adopción y todo lo demás que tiene que ver con la doctrina de la salvación. Pero Jesucristo vino a hacer una obra aquí en la tierra, vino a salvarnos. Ahora, ¿cómo consiguió, o cómo se consiguió, cómo se llega al punto de la salvación? Y Jesucristo tuvo que hacer al menos tres cosas. Una es la expiación, lo vimos en la reunión anterior, ahora vamos a hacer un breve repaso. Realiza la propiciación, que ahora hoy vamos a ver ese punto. Y también concreta o realiza lo que es la redención, ¿no? ¿Se acuerdan lo que era la expiación? Eso lo vimos en detalle en el Levítico, en el libro de Levítico, capítulo 16, en donde ahí se relata lo que tenía que hacer el sumo sacerdote una vez al año, que era acercarse al tabernáculo de reunión, que era la presencia misma de Dios en el pueblo. Eso se llamaba el tabernáculo. En el tabernáculo había dos lugares importantes. Uno era el lugar santo y otro era el lugar santísimo. ¿Qué había en el lugar santísimo? En el lugar santísimo, como lo indica su palabra, era el lugar infranqueable, era el lugar más santo de la tierra, porque ahí es donde Dios, simbólicamente, porque Dios está en todos lados, simbólicamente para que el pueblo creyera, estaba su presencia en el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo había algo que era el arca del pacto. El arca del pacto era el símbolo, una vez más, del pacto. Lo habíamos visto esto no el jueves anterior, sino en un mensaje de cómo Dios realiza el pacto con el pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces, una vez al año, el sumo sacerdote, que era la representación de Dios en la tierra, por decirlo de alguna manera, o era el sacerdote máximo, la autoridad máxima a nivel religioso, una vez al año entraba a este lugar santísimo. ¿Y con qué finalidad? ¿Con qué sentido lo hacía? Era el de ofrecer sacrificio y holocausto por el pecado del pueblo, una vez al año. Y para hacerlo, recuerdan ustedes, había dos machos cabríos. ¿Lo van recordando? ¿Sí? Uno se sacrificaba y su sangre era presentada como sacrificio en el altar, ¿sí? en el arca del pacto, y el otro macho cabrío era arrojado o llevado o transportado, según dice la Biblia, a Azazel. Abran la Biblia en el capítulo 16 de Levítico, así van cotejando lo que yo voy diciendo, y por ahí ustedes encuentran algún otro detalle más. Levítico capítulo 16. Levítico capítulo 16 nombra todo esto y lo va desarrollando. Y después, en la reunión anterior también habíamos unido, habíamos cotejado, la palabra en castellano concreta es concatenado, Levítico 16 con Hebreos, capítulos 9, 10, 11 y 12, donde se muestra la obra de Jesucristo de la misma manera que aparece en Levítico. En teología se llama sombras y tipos y sombras, que después Jesucristo realiza en su vida. ¿Sí? Ahora, vamos a ver, esto fue simplemente un repaso de lo que habíamos visto la reunión anterior. Ahora vamos a ver el tema de la propiciación. ¿Alguien tiene una vaga idea o una profunda idea,
una mención de qué es la propiciación. Es una doctrina, la realidad, que a veces me da la sensación de que es poco nombrada, pero sin embargo está en la Biblia, no es algo que me parece a mí, ¿no? Y específicamente, fíjense, Levítico capítulo 16, versículo, vamos a leer el 12, pero en el 13 específicamente se nombra, dice: después tomará un incensario. Aquí está relatando lo que Dios quiere que haga el sumo sacerdote. Versículo 12. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Esto es al lugar santísimo. Y el versículo 13 dice: y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá, ¿qué cosa? El propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Por lo tanto, aquí ya se empieza a nombrar el propiciatorio. Y ya vamos a adentrarnos en esta doctrina. Para poder entender esta doctrina, debemos entender algo primero. El propiciatorio, así como lo indica su palabra, si nosotros tratamos de desglosarlo en el castellano, propiciatorio, ¿qué les suena a ustedes? Propicio. ¿Y qué es propicio? ¿Cuál sería un sinónimo de propicio? Algo agradable, algo bueno, algo aceptable. ¿Puede ser? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Eso sería un propiciatorio. Por lo tanto, lo que acá está queriendo decir es algo que sea agradable, algo que sea aceptable por Dios. ¿Sí? El propiciatorio. ¿Cómo era el tema de la expiación? Vuelvo unos pasitos para atrás. ¿Cómo era el tema de la expiación? De acuerdo, esto lean en sus casas para hacerlo más dinámico. El tema de la expiación correspondía a sacrificar un macho cabrío, y la sangre de este macho cabrío se rociaba en el propiciatorio. ¿Sí? Eso lo pueden ver en el versículo 14, 15, versículos 14 y 15 del capítulo 16 de Levítico. ¿Qué finalidad tenía esto? ¿Qué propósito tenía esto? La palabra propiciatorio, como decíamos recién, es algo propicio, es algo agradable. Y esta ofrenda, este holocausto, este sacrificio, lo hacían para que sea agradable a Dios. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote se presentaba una vez al año para que Dios perdone los pecados del pueblo. Una vez al año. Por eso llamaban día de la expiación, o día del perdón también se llamaba. ¿Sí? ¿Qué resultaba? Dios miraba desde el cielo y miraba el arca que estaba en el lugar santísimo. Adentro del arca, ¿qué había? ¿O qué se guardó? Por orden exclusiva de Dios. Las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón. Estos tres elementos están en Hebreos 9:4. Son los elementos que se guardaban dentro del arca del pacto. Cuando Dios miraba desde el cielo el arca del pacto y veía esto, ¿qué encontraba? ¿O qué veía? Las tablas de la ley que no se cumplía, por cuanto todos los hombres pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. O sea, veía que el hombre no podía cumplir la ley. Pero en el medio había sangre del sacrificio, y esto aplacaba la ira de Dios. ¿Se comprende? ¿Se entiende? Esto era el propiciatorio. Era el lugar donde la justicia de Dios. Dios es santo, Dios es justo, Dios es perfecto. Y Dios no podía pasar por alto el pecado de su pueblo. No lo podía pasar por alto, porque si no hacía caso, o si directamente no le daba importancia
a los pecados del pueblo, Dios deja de ser santo. Dios es santo, Dios es justo. Por lo tanto, el pecado tiene que ser castigado. Dios es justo. ¿Sí? Dios es santo. Dice Isaías capítulo 6, versículos, bueno, todo el capítulo 6 de Isaías, habla de que hay querubines rodeando el trono de Dios. Y cuando están rodeando el trono de Dios, orando, repiten: santo, santo, santo. 3 veces santo. Apocalipsis 4 habla de criaturas, de seres que están también volando en el trono de Dios y que repiten sin cesar: santo, santo, santo. Dios es absolutamente santo. Dios es absolutamente perfecto. En Dios no hay mancha, ni porcentaje mínimo, ni nada de error, de falencia, de falla. Dios es absolutamente santo y perfecto. Y su justicia es santa y perfecta. Por lo tanto, cuando Él miraba el arca del pacto, veía que la ley no era cumplida, Él necesitaba ejecutar su justicia. Él necesitaba que su justicia sea aplicada, y por eso se realizaba el sacrificio del macho cabrío y su sangre era derramada en el propiciatorio. ¿Se comprende? ¿Sí? Ahora, para entender un poco mejor el tema de la propiciación, vamos a abrir, creo que eso lo tienen ustedes en el apunte, vamos a abrir en Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos capítulo 1, versículo 18. Si alguien lo encontró, o si lo leen de acá arriba. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Vieron que dice? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Le voy a hacer, a ver qué piensan ustedes. Cuando yo leía la ira de Dios, ¿no? ¿Cómo podemos explicar la ira de Dios? ¿Cómo podemos entender la ira de Dios? Enojo. Enojo. ¿Sí? ¿Qué más? Fastidio. ¿No? Si usamos el castellano en su más extensa aplicación, podemos decir enfado. No usamos acá mucho la palabra enfado, pero ¿no? Enojo, ira. ¿Cómo? Indignación. Bronca. Sí. Justicia. ¿Cómo? Yo me la imagino como justicia también. Justicia. Sí, porque no me imagino que la ira de Dios sea igual que la nuestra. Ahí está el punto. Gracias, Agustina, por ahorrarme camino. Porque cuando yo me puse a buscar esto, digo, pero la ira de Dios es igual que la ira nuestra. O sea, cuando yo estoy enojado, como dijeron ustedes, la ira es sinónimo de enojo, de fastidio, de indignación, de bronca. Entonces digo, la ira de Dios, la bronca de Dios, el enojo de Dios, el fastidio de Dios, ¿es igual al mío? Evidentemente no. Pero ¿saben qué? En la Biblia, que fue escrita el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego, no hay una palabra para identificar la ira de Dios de la ira de los hombres. Es la misma palabra. Es exactamente la misma palabra. Por lo tanto, uno lo primero que piensa es, bueno, pero entonces el enojo de Dios, la ira de Dios, es igual a la mía. Y sin embargo no es la mía, no es la misma, perdón. ¿Por qué? Porque como bien dijo Agustina, no podemos comparar unas personas como nosotros, pecadoras, llenas de limitaciones, llenas de falencias, comparar a un Dios absolutamente santo, absolutamente perfecto. Y acá está la clave. ¿Por qué vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 18? Dice, porque la ira de Dios se revela. La palabra revela, ¿sí?
es la misma palabra que se usa en Apocalipsis, en el capítulo 9, versículo 1, donde dice: esta es la revelación de Dios. O sea, que entonces, si es la misma palabra, dice: porque la ira de Dios se Apocalipsis, es la revelación de Dios. Ahora vamos a hablar un poquito. En realidad no es Apocalipsis, es Apocalipto. Así es una derivación de la palabra Apocalipsis. ¿Y qué significa Apocalipsis? ¿O qué significa Apocalipto? Apocalipsis es una palabra griega y está formada por dos palabras. La palabra apo, ¿sí?, que significa terminar, acabar. Otro sinónimo: finalizó, terminó. Y luctus, que significa cubierta, tapa. Entonces, si unimos los dos, terminó la tapa, terminó la cubierta, terminó el velo. Significa se reveló, se mostró. Por lo tanto, cuando leemos: porque la ira de Dios se reveló, la ira de Dios dejó de estar tapada, dejó de estar cubierta, se mostró. Por lo tanto, la ira de Dios no se genera porque el hombre peque, sino la ira de Dios ya está desde un comienzo contra todo acto de injusticia. ¿Se comprende? Y la ira de Dios es rechazo al pecado, no es enojo, no es una emoción, no es un sentimiento como nosotros podemos sentir. La ira de Dios es una actitud, es una condición, es una virtud de parte de Dios. La ira de Dios es eso, es un rechazo al pecado, rechazo a la injusticia. ¿Sí? Entonces, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Cuando Dios mira tu vida, mi vida, la vida de todos, el pecado que está en nosotros provoca su ira. Dios muestra su ira. ¿Sí? Eso necesita ser unido al trabajo, a la obra redentora de Cristo, que fue la salvación. Hasta ahora me van siguiendo. La propiciación es una de las doctrinas más profundas y más fascinantes de la Biblia, porque nos acerca. ¿Se acuerdan cuando habíamos comenzado con este estudio? Yo les comentaba y les decía: un libro que tenemos que leer sí o sí es el libro de Romanos, porque en el libro de Romanos comienza a hacer una descripción del hombre, y el hombre es pecador, el hombre está condenado, el hombre está perdido, y termina siendo un hijo de Dios. Algo pasó en el medio, y lo que pasó en el medio es la obra que Cristo, que Dios a través de Jesucristo hace en y para nosotros. ¿Se comprende? ¿Sí? Fíjense, vamos a seguir con el apunte, así no nos perdemos. El término clave. El Nuevo Testamento usa dos palabras relacionadas que se enfocan en este acto de satisfacción de parte de Dios para nosotros. Uno es hilasterion, se refiere al lugar o instrumento que hace la propiciación. Busque, por ejemplo, Romanos capítulo 3, versículo 25. Dice: a quien Dios puso como propiciación, o sea, Jesucristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Fíjense, aquí se traduce al castellano a quien Dios puso como propiciación, cuando en realidad la palabra griega que se usó aquí es hilasterion y significa propiciatorio. Y acá en la Biblia tenemos propiciación. Para el cabo es lo mismo. Está mal conjugado.
Pero estamos hablando aquí del instrumento. ¿Se acuerdan ustedes en Levítico 16? Veíamos el arca del pacto. Arriba del arca del pacto, o la tapa del arca del pacto, era una placa de oro macizo. Ese era el propiciatorio. En ese lugar, el holocausto, la sangre, perdón, del sacrificio, el holocausto es quemar, la sangre del sacrificio. Y allí es donde se unía la justicia de Dios y el amor de Dios. Si uno miraba, si Dios mira el arca, como recién dijo Gabriela, si uno mira el arca, ve la tabla de la ley. ¿Quién la podía cumplir? Nadie. Entonces la justicia de Dios, ¿qué implicaba? Muerte, condena. Pero sin embargo el sumo sacerdote esparcía su sangre sobre el propiciatorio y eso era agradable, aceptable, aceptado por Dios. Jesucristo vino a cumplir eso. Jesucristo fue nuestro propiciatorio. Jesucristo, cuando murió en la cruz del Calvario por nosotros, se aplacó y se cumplió la ira de Dios. La ira de Dios, como leímos en Romanos 1:18, es el rechazo absoluto a la injusticia y al pecado de los hombres. Es la condición de Dios. Es la disposición de Dios. ¿Dios acepta el pecado? ¿Dios acepta la injusticia? ¿Tolera la injusticia? No. Por eso el propiciatorio. Dios creó el propiciatorio para que en ese lugar, la injusticia, el pecado del pueblo, a través de un sacrificio, a través de la cobertura de la sangre de ese animal inocente, Dios pueda aceptarlo. ¿Se comprende? La ira de Dios es un término que nosotros tenemos, es un concepto, es una idea que tenemos que profundizar. Porque en la Biblia se repite muchas veces la ira de Dios. Y siempre se repite en relación a juicio. Y siempre se repite en relación a injusticia. Y siempre se repite en relación al pecado. La ira de Dios aparece aproximadamente 170 veces. ¿Por qué no hay un número exacto? Porque depende de la traducción, depende de las palabras que se usen, no hay un número correcto, exacto de cuántas veces aparece. Pero de estas 170 veces que aparece la palabra, el concepto, la idea de la ira de Dios, 150 están en el Antiguo Testamento. Y de esas 150 veces que aparece en el Antiguo Testamento, 120 veces aparecen en los profetas. Y los profetas que nombran o que desarrollan o que mencionan la ira de Dios aparecen fundamentalmente los profetas de juicio. ¿Quiénes son los profetas de juicio? Isaías, Ezequiel, Jeremías y la gran mayoría de los profetas llamados menores, que son los profetas, los 12 profetas que aparecen a lo último prácticamente del Antiguo Testamento. Y hay un caso muy significativo en estos profetas, y es el profeta Nahum. El profeta Nahum es un profeta al cual Dios le da un mensaje y le dice que vaya y predique. Y que predique juicio. ¿Qué significa predicar juicio? Significa, ¿se acuerdan ustedes de algún otro profeta que haya predicado juicio? Uno muy famoso, ¿no? Generalmente se repite mucho en las predicaciones. Jesús. Jonás, ¿cuál fue la misión de Dios? ¿Cuál fue la misión de Jonás? ¿Ir a predicar a dónde? A Nínive. ¿Saben dónde fue a predicar Nahum? A Nínive. ¿Y saben cuánto tiempo después de Jonás? Aproximadamente 150 años después de Jonás. Ahora, cuando Jonás fue y predicó, ¿se acuerdan ustedes que no quiso ir, que el gran pez, que todos decimos una ballena, pero la Biblia no dice ballena, pero decimos
pasó con Nínive? Se arrepintió. ¿Sí? Ahora resulta ser que Nínive volvió, después de tantos años, 150 años, volvió a sus andanzas. Entonces Dios, en su infinito amor, decide: voy a mandarle un profeta de nuevo. Y le manda a Nahum. Busquen Nahum capítulo 1, versículo 2. Nahum, seguramente tiene que mirar el índice, ¿no? Nahum capítulo 1, versículo 2. O sea, fue la hermosa vía Jonás, que era Nahum. Capítulo 1, versículo 2 dice: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. ¿Encontraron? Nahum capítulo 1, versículo 2. A mí me costó mucho entender este versículo porque dice: guarda enojo para sus enemigos. Y sin embargo, la palabra guardar, que aparece acá en el versículo 2 de Nahum, del capítulo 1, guardar es una palabra que significa mantener, conservar, guardar, como dice, ¿no? ¿Y qué significa esto? Fíjense ustedes y busquen también la forma de pensar correcta. Dios le mandó a un profeta aproximadamente 150 años a Nínive para que se arrepienta. Nínive se arrepintió de sus pecados y de sus injusticias. Tiempo después, Nínive cae en la misma situación y Dios le manda a otro profeta con la misma orden, con el mismo mensaje, que era el de arrepentirse. Y Dios acá dice en el versículo 2: guarda su enojo, conserva su enojo. ¿Se acuerdan lo que habíamos leído en Romanos 1:18? La ira de Dios es una condición, no es un acto emocional, no es un sentimiento que nace de la nada. No es como nosotros: me broté, me enojé, perdí la cabeza. Dios es, como dijo Agustina, la ira de Dios es una ira justa, es una ira santa, es un rechazo absoluto por el pecado. Cuando vemos en el versículo 2 de Nahum que dice: guarda su ira, es que conserva. Él ve el pecado del pueblo, pero sin embargo lo retiene. Fíjense el amor de Dios. Él ve que el pueblo, la ciudad de Nínive, está pecando, le vuelve a mandar un nuevo profeta, pero sin embargo su ira, su enojo, está retenido por él mismo. Guardar es el verbo natar en hebreo y significa esto: conservar, retener. Entonces persiste en su furia contra sus enemigos. Persiste, mantiene. La furia de Dios, el enojo de Dios, está mantenido, está guardado, está retenido. Está retenido. Eso habla de las características de Dios. ¿Sí? Ahora, siguiendo el apunte, la propiciación se fundamenta en el lugar santísimo del Antiguo Testamento. El centro de la apropiación en el tabernáculo era el propiciatorio, lo que acabamos de leer en Levítico 16, que también en hebreo significa caporet, es la palabra hebrea, caporet es propiciatorio, que era la tapa de oro macizo del arca del pacto. Dentro del arca se guardaban las tablas de la ley que condenaban al pueblo. La ley demanda juicio. Dios es justo. Dios no puede pasar por alto el pecado del pueblo. Una vez al año, en el día de la expiación, el Yom Kippur, el sumo sacerdote rociaba la sangre del macho cabrío inmolado directamente sobre el caporet, sobre el propiciatorio. La sangre actuaba como un velo
que cubría la ley condenatoria, Dios miraba hacia abajo, veía la sangre que cubría la demanda de la ley y su justa ira era temporalmente satisfecha. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto en la reunión anterior? Que Jesucristo entró una vez y para siempre. Una vez y para siempre, dice Hebreos. Y con eso ya la justicia de Dios fue cumplida, satisfecha. La obra de Cristo es la única que valida la justicia de Dios al pasar por alto los pecados anteriores. Dios es justo porque castigó el pecado en Cristo y es justificador porque perdona al que cree en Cristo. La función del caporet era ser el lugar designado por Dios para que su justicia y su misericordia se encontraran. ¿Qué más claro ejemplo que la vida de Jesucristo? En Jesucristo la ley de Dios se cumplió y el amor de Dios también. Por lo tanto, en Jesucristo se unió la justicia de Dios y el amor de Dios. No es que uno prevaleció sobre el otro, los dos, en su misma manera. Jesucristo murió por nosotros. Por lo tanto, el acto de amor más grande del universo, de la humanidad y de la historia se concretó en la vida de Jesucristo. Dios nos amó y entregó a su Hijo. Pero en Jesucristo también se cumplió la justicia de Dios. Dios condenó al pecado, porque dice la palabra también en Hebreos que en Él cargó el pecado de todos. Lo mismo que en el macho cabrío que era suelto y que era llevado a Azazel. ¿Se acuerdan? Jesucristo entonces fue el sumo sacerdote, Jesucristo fue el macho cabrío que era liberado de Azazel, Jesucristo era el macho cabrío que era sacrificado para que su sangre fuera rociada en el propiciatorio. Jesucristo es nuestro propiciatorio porque es el lugar en donde la justicia de Dios y el amor de Dios se juntan. Y Jesucristo es nuestra propiciación también, porque Jesucristo realiza la obra de reconciliarnos con Dios, de unirnos con Dios. El amor de Dios no nos podía alcanzar porque había una barrera, había un obstáculo, había una pared, y esa pared era nuestro pecado. Esa pared era la injusticia que nosotros cometíamos todos los días. El Nuevo Testamento revela que Cristo no solo realizó un sacrificio propiciatorio, sino que Él mismo es propiciatorio. Pablo usa el término más potente para declarar que Jesús es el cumplimiento de la sombra que vimos en Levítico. Dice en Romanos capítulo 3, versículo 25, a quien Dios puso como propiciación. Recién lo acabamos de leer. Dice propiciatorio, la palabra es hilasterión, por medio de la fe en su sangre, para manifestar, para demostrar, para publicar, para dar prueba, para hacer evidente su justicia. ¿Sí? Cada vez que lean la Biblia busquen sinónimos para que se le amplíe el conocimiento, para que seamos más receptivos al mensaje que tenemos en la Biblia. A mí me gusta hacer esto y creo que nos ayuda a todos. Por ejemplo, este versículo que acabamos de leer dice que Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar. ¿Qué es manifestar? Publicar, demostrar, hacer visible su justicia. Romanos capítulo 3, versículo 25. El significado. Dios designó a su Hijo como el verdadero y eterno propiciatorio. Lo que habíamos visto recién. El caporet, la tabla, la tapa del arca de oro macizo, eso simbolizaba a Jesucristo. La ley que estaba dentro también simbolizaba a Jesucristo. La vara de Aarón que estaba dentro también simbolizaba a Jesucristo.
El maná que estaba dentro también simbolizaba a Jesucristo. Jesucristo es el cumplimiento de la ley. Todas las profecías, todas las sombras, todos los tipos que aparecen en el Antiguo Testamento, todo se cumple en la vida de Jesucristo. Todo. La cruz es el lugar donde la demanda de la ley y la justicia, el contenido del arca, se encontraron. La ley de Dios, tengo que condenar el pecado, y el amor de Dios se unen. Se encontraron con la sangre perfecta de Cristo. La sangre perfecta de Cristo, que es el sacrificio eterno, maravilloso que Cristo hizo, es el del macho cabrío de Levítico 16. En aquel momento era un animal que temporalmente cubría los pecados del pueblo. En la cruz del Calvario fue la sangre de Cristo que cubrió, que se llevó y que perdonó nuestros pecados para siempre. Ahí se cumplió la propiciación. En ese acto la justicia de Dios fue satisfecha por completo y su ira fue desviada de nosotros hacia su Hijo. En esto consiste el amor. Ahí vemos 1 de Juan capítulo 4 versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dice ahí, esto refuta la idea pagana de que el hombre debe persuadir a un Dios enojado. No fue que Dios permitió ser amado después de la propiciación. La propiciación ocurrió porque Dios nos amó. Dios nos amó tanto que Él preparó este acto de propiciación para nosotros. Fue Él que proveyó el medio para satisfacer su propia justicia. Hebreos capítulo 9, versículos 11 al 14. Hebreos es el gran libro de la tipología. Dicen, cuando tenemos la Biblia, o si alguna vez lo escucharon, libro y Levítico se complementan uno al otro. Lo que en Levítico se señala con detalles en cuanto a los ritos sacerdotales que debía llevar adelante, valga la redundancia, el sumo sacerdote, vemos su cumplimiento total, perfecto en Hebreos. Por lo tanto, Hebreos y Levíticos se complementan. Y hay cerca de casi 1200 años entre un libro y otro. Si queremos entender Levítico, tenemos que leer Hebreos. Si queremos leer Hebreos, si queremos entender Hebreos, tenemos que leer Levítico. Se complementan, se suman, se ayudan, nos dan más claridad. El resultado inmediato y glorioso de que la ira de Dios ha sido satisfecha en Cristo es la paz eterna para el creyente. Dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El juicio ha pasado, el veredicto ha sido ejecutado en el sustituto, es decir, en Jesucristo. La propiciación elimina el temor al juicio futuro y nos da acceso audaz al Padre. La propiciación elimina el temor a Dios. Ya no lo vemos como un juez implacable. Dios es justo. Y nosotros somos pecadores. Si Dios es justo y nosotros somos pecadores, ¿cuál es el veredicto? Condena. No hay otro. No hay otro resultado. Dios es justo y somos pecadores. Por cuanto todos pecaron y están destituidos
expulsados, rechazados de la gloria de Dios. Pero ahora la propiciación, la obra de Jesucristo, elimina el temor a Dios. Ya no lo vemos como un juez implacable, sino como el Padre que proveyó la solución para su propia ira, su propia condición, su propia disposición. La cruz es el lugar donde el amor y la ira se reconcilian. La justicia de Dios y el amor de Dios tienen un punto en común, y es la cruz de Cristo. Y ahí tienen recuadrado: la propiciación no es la causa del amor de Dios, sino la prueba de su amor. Él no nos amó después de ser amados. Nosotros no teníamos salida, no teníamos solución, no teníamos forma de escapar de esto. Pero sin embargo, Dios, al vernos condenados, al vernos muertos, Él mismo proveyó la solución. Y esto fue el acto que hizo Jesucristo en su vida. Fue la propiciación que realizó por nosotros. Miren, vamos a leer todo en Romanos, capítulo 1, versículo 18. Recién lo habíamos leído, ya para terminar. No sé qué hora es. Romanos capítulo 1, versículo 18. Recién lo habíamos leído. Dice: porque la ira de Dios se revela, ya lo habíamos visto, se da a conocer, se descubre, se muestra. Porque la ira de Dios se muestra desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se conoce, se revela, no se esconde. Romanos capítulo 3, versículo 25. Ten vuelta a la hoja nada más. Está hablando de Jesucristo y dice: que Dios puso como propiciación, como reconciliación, como punto de unión, por medio de la fe en su sangre, la fe del sacrificio, para manifestar, para dar a conocer, para publicar, para hacer evidente su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y fíjense lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe tenemos paz. Ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No se aparte de Romanos 5. Habíamos leído primero de todo Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela, se da a conocer contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Romanos 3:23 dice que yo soy pecador. Y Romanos 6:23 dice que la paga de mi pecado es muerte. Romanos 1:18 dice que la ira de Dios se muestra desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Yo soy injusto, yo soy pecador. Y ahora Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Un Dios que muestra su ira contra el pecado. Y yo soy pecador. Y en el capítulo 5 dice: ahora tengo paz para con Dios. Algo pasó en el medio. Y ese medio, o lo que pasó, fue la obra de Cristo en la cruz. Él vino la justicia de Dios por el amor de Dios.
yo no merezco otra cosa que condenación, por cuanto soy pecador. La Biblia lo declara. Pero ahora me llena de regocijo, de gozo, de alegría y de felicidad leer que ahora tengo paz con Dios. Dios me ve y no ve mi vida, sino ve el sacrificio que Jesucristo hizo por mí. Ve la sangre que Jesucristo derramó por mí y por cada uno de los que estamos aquí presentes. Y su justicia, que merezco, porque merezco que Él me condene por mis actos, son cubiertos ahora con la sangre de Cristo, porque Él es mi propiciación. Y esa sangre derramada en la cruz hace que mis pecados sean cubiertos, sean tapados, sean lavados. Y esa sangre hace que ahora tenga paz para con Dios. Ese es el acto maravilloso de la propiciación. Dios no solamente se llevó nuestros pecados. Jesucristo no solamente se encargó de nuestros pecados, sino que también Jesucristo nos reconcilió con Dios. La expiación es eso, es cargar nuestros pecados. La propiciación es reconciliarnos con Dios. Ahora tenemos paz, lo declara la Biblia, recién lo leímos. Ahora tenemos paz. Ya no es Dios acusándonos de nuestros delitos, de nuestros pecados, de nuestras transgresiones. Ahora es Dios mirándonos como un Padre de amor, porque estamos en paz con Él. Tenemos una relación restablecida con Dios. Antes nuestro pecado nos hacía alejarnos de Dios, pero Jesucristo en la cruz del Calvario ahora hace que tengamos paz y que podamos acceder a su trono de gracia, no como el sumo sacerdote antes, una vez al año. Ahora tenemos libre entrada, dice Hebreos. Tenemos libre entrada. ¿Y cuándo hay libre entrada? En cualquier momento, a cualquier hora del día, en cualquier día del año tenemos entrada. La expiación y la propiciación. Y si Dios quiere, la próxima reunión vamos a hablar de la redención. La redención tiene que ver con cómo Dios vuelve a través de Jesucristo a tomar algo que le pertenece y que Satanás quiso ocultar a través de la desobediencia. Dios vuelve a tomar para sí lo que le corresponde. Eso es la redención. Hasta aquí llegamos hoy y entonces la próxima reunión vamos a ver el tema de la redención. Les pido, como un trabajo para el hogar, tarea para el hogar, que lean el libro de Ruth. El libro de Ruth. Ahí vamos a ver un tipo y una sombra de lo que tiene que ver con la redención. El libro de Ruth. Amén. Que Dios les bendiga.